¿Alguna vez has sentido una voz interna que te guía en momentos cruciales? Una sensación inexplicable que te impulsa a tomar una decisión o te advierte de un peligro. ¿Te has preguntado si esa voz podría ser el susurro del mismo Dios hablando directamente a tu corazón? ¿Y si te dijera que Dios utiliza tu intuición como un canal divino para comunicarse contigo, guiándote hacia sus planes perfectos, incluso cuando no entiendes el camino que estás recorriendo? Hay un misterio profundo en cómo el Creador usa algo tan cotidiano como nuestra intuición para revelar verdades eternas, darnos dirección y protegernos de los peligros que no podemos prever. Este video es para ti que necesitas discernir si esa voz interior es verdaderamente la de Dios. Hoy vamos a explorar algo que podría transformar por completo tu perspectiva sobre cómo Dios actúa en tu vida diaria. Si alguna vez te has preguntado, ¿cómo puedes saber si esa sensación o pensamiento proviene del cielo? Este mensaje es para ti, porque hay un secreto que pocos conocen. Tu intuición no es solo un impulso humano. Cuando estás en comunión con el Señor, puede convertirse en un instrumento poderoso para escuchar su voz. La intuición es más que una herramienta de supervivencia. Es un lenguaje espiritual que, cuando es afilado por la fe y la obediencia, puede llevarte a experimentar la paz, la sabiduría y la guía que solo Dios puede ofrecer. Reflexiona en esto. ¿Qué pasaría si empezaras a confiar en esa voz interior como un medio por el cual el Espíritu Santo obra en ti? Este podría ser el momento en que descubras una nueva dimensión de tu relación con Dios. En los próximos minutos, desvelaremos juntos cómo Dios puede hablarte a través de tu intuición, cómo distinguir entre su voz y otros pensamientos, y cómo usar este don para vivir una vida más alineada con su propósito. Este mensaje puede abrir tus ojos y tu corazón a una realidad espiritual que está más cerca de ti de lo que imaginas. Antes de comenzar, quiero invitarte a comentar abajo: Señor, abre mis oídos espirituales, como una declaración de fe de que estás listo para escuchar y discernir su voz. También te animo a dar me gusta a este video, porque al hacerlo, ayudarás a que este mensaje llegue a más personas que necesitan escuchar lo que Dios quiere revelarles. Muchas personas no tienen una iglesia cerca o están pasando por momentos de soledad espiritual, y este contenido puede ser un refugio para ellos. Al apoyar este canal, estás siendo un instrumento en las manos de Dios para llevar su palabra a donde más se necesita. Si ya lo has hecho, quiero felicitarte, porque ser parte de esta comunidad significa que estás priorizando tu crecimiento espiritual y el de otros. Ahora, quiero que respires profundamente, pongas tu atención en este momento y nos acompañes en este viaje de fe y descubrimiento. Hoy, quizás encuentres una respuesta que has estado buscando. Así que, acompáñame mientras exploramos cómo Dios te habla a través de tu intuición. Imagina a Moisés, un hombre que había huido de Egipto y vivía en el desierto como un pastor humilde, apartado de la vida que conoció en el palacio del faraón. Su vida parecía tranquila, sin sobresaltos, pero dentro de él había una inquietud, un sentimiento que no lo dejaba en paz. Aquel día, mientras cuidaba las ovejas en el monte Horeb, Moisés vio algo inusual. Una zarza ardía, pero no se consumía. En ese instante, su intuición le dijo que no era algo ordinario, que debía acercarse, que había algo más profundo en esa escena. ¿Alguna vez has sentido esa necesidad inexplicable de prestar atención a algo fuera de lo común? A veces, Dios utiliza lo cotidiano para captar nuestra atención. Moisés no sabía que aquel fuego sería el inicio de una conversación directa con Dios, pero obedeció a esa voz interior, ese impulso que le decía que debía investigar. Y fue entonces cuando el Señor le habló desde la zarza, revelándole su llamado para liberar a Israel.
Este momento muestra cómo Dios puede usar tu intuición para dirigirte hacia un propósito divino. Moisés no escuchó una voz antes de acercarse. Primero sintió una atracción inexplicable. Este es el modelo que Dios usa a menudo con nosotros. Planta un pensamiento, un deseo o una sensación que nos impulsa hacia lo que Él quiere revelarnos. Quizás te encuentres hoy frente a zarzas ardientes en tu vida, situaciones que no puedes ignorar, preguntas persistentes que no te dejan dormir o caminos que parecen estar llamándote a avanzar. Esas zarzas podrían ser una señal de que Dios está intentando hablarte. La intuición no es más que el primer paso, la chispa que puede encender una relación más profunda con el Creador si decides escuchar. Sin embargo, como Moisés, es posible que te sientas inseguro. Él se resistió al principio, dudó de su capacidad para cumplir con el llamado que Dios le daba, pero Dios le aseguró: «Yo estaré contigo». Éxodo 3:12. Esto nos recuerda que la intuición guiada por Dios nunca nos llevará a un lugar donde Él no nos acompañe. Cuando sentimos esa llamada, ese empuje interno, podemos confiar en que no estamos solos. Piensa en cómo esta historia puede aplicarse a tu vida. Tal vez Dios ha estado plantando en tu corazón una sensación de que necesitas cambiar de dirección, iniciar un proyecto, servir en tu comunidad o incluso reconciliarte con alguien. Es fácil ignorar estas impresiones, pensando que son solo ideas pasajeras. Pero cuando estas sensaciones persisten y te conducen hacia algo que glorifica a Dios, es muy probable que sea Él quien esté hablando. La clave está en acercarte, como Moisés se acercó a la zarza. ¿Qué significa esto para ti hoy? Podría ser dedicar tiempo a la oración, leer la Biblia buscando respuestas, o simplemente estar atento a las circunstancias que Dios está orquestando a tu alrededor. Cuando obedecemos esa voz interna, estamos abriendo la puerta para que Dios nos revele su propósito. En el caso de Moisés, esa intuición inicial lo llevó a convertirse en el libertador de Israel, pero no fue fácil. Tuvo que enfrentar desafíos enormes, desde convencer al faraón hasta liderar a un pueblo que muchas veces dudaba de él. Sin embargo, cada paso estaba guiado por la certeza de que Dios lo había llamado. Así como Moisés enfrentó dudas y temores, tú también puedes sentirte inseguro ante las decisiones que tu intuición te impulsa a tomar. Pero recuerda que Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Si sientes que tu intuición te está guiando hacia algo más grande que tú, confía en que Dios te dará las herramientas necesarias para cumplir su propósito. La intuición es solo el principio. Es la manera en que Dios te dice: «Estoy aquí, presta atención». Y como Moisés, cuando decidas escuchar y actuar, podrás ver su poder obrando en tu vida de formas que nunca imaginaste. ¿Te has detenido alguna vez frente a una zarza ardiente en tu vida? Quizás hoy sea el momento de acercarte y escuchar lo que Dios quiere decirte. Después de reflexionar sobre cómo Dios despertó a Moisés a través de una zarza ardiente, pensemos en otro gran profeta, Elías, quien también experimentó la voz de Dios de una manera única, sutil y profundamente transformadora. La conexión aquí es clara. Ambos hombres, en momentos de crisis y soledad, recibieron dirección divina, pero la forma en que Dios les habló fue completamente distinta. Elías había alcanzado una de las cimas más altas de su ministerio al derrotar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, demostrando el poder de Dios frente a un pueblo dividido. Sin embargo, poco después, cayó en una profunda desesperación. Se sintió solo, amenazado y con miedo por su vida, huyendo al desierto con un corazón cargado de tristeza. Es aquí donde la historia de Elías nos muestra
cómo Dios puede hablar a través de nuestra intuición, incluso en los momentos más oscuros de nuestra vida. Elías se escondió en una cueva en el monte Horeb, agotado y esperando una señal de Dios. Quizás tú también te has sentido así alguna vez, abatido, buscando desesperadamente una respuesta clara y directa de parte de Dios. Es en esos momentos cuando nuestra intuición, guiada por el Espíritu Santo, puede convertirse en la herramienta divina que nos conecta con el plan de Dios. Dios le dijo a Elías que saliera de la cueva porque él iba a pasar frente a él. Entonces ocurrió algo extraordinario. Primero vino un fuerte viento que desgarraba las montañas y rompía las peñas. Después, un terremoto sacudió la tierra y luego un fuego intenso. Pero Dios no estaba en el viento, ni en el terremoto, ni en el fuego. Finalmente llegó un silbo apacible y delicado, un susurro suave. Fue en ese momento cuando Elías supo que Dios estaba hablando. Este relato nos enseña algo profundo. A menudo esperamos que Dios nos hable de forma espectacular, con señales poderosas y evidentes. Sin embargo, muchas veces, su voz se manifiesta como un susurro, una impresión sutil en nuestro espíritu que nos invita a detenernos, escuchar y discernir. La intuición es ese silbo apacible que nos lleva a entender su voluntad cuando todo lo demás parece caos. ¿Qué nos dice esto sobre la forma en que Dios puede hablar a través de nuestra intuición? Primero, que necesitamos aprender a reconocer su voz en medio del ruido de la vida. Los vientos, terremotos y fuegos pueden ser nuestras preocupaciones, problemas y distracciones diarias. Pero si estamos atentos, podemos percibir ese susurro divino que nos guía. Segundo, que Dios no siempre se manifestará de la manera que esperamos. En lugar de buscar señales grandiosas, debemos afinar nuestro corazón y nuestra mente para percibir su dirección en los pequeños detalles. Tal vez hoy te encuentras en una cueva emocional o espiritual, esperando que Dios te hable con claridad. Quizás sientes que el viento de la ansiedad, el terremoto de las dificultades o el fuego de las pruebas han silenciado su voz. Pero la historia de Elías nos recuerda que su presencia está ahí, incluso en los momentos más oscuros, esperando que nosotros afinemos nuestro oído espiritual para escuchar. Ponte en los zapatos de Elías. Imagina ese momento en el que todo quedó en calma y él percibió la presencia de Dios. Ese instante transformó su desesperación en una nueva dirección. Dios le dio instrucciones claras para seguir adelante, mostrándole que su propósito aún no había terminado. De la misma manera, Dios puede estar susurrando en tu corazón hoy, guiándote hacia el próximo paso en tu vida. No ignores ese susurro. Es posible que no sea fuerte ni evidente, pero es real y poderoso. Al igual que Elías, puedes confiar en que Dios te dará la claridad que necesitas si estás dispuesto a escuchar. Quizás no sea en el tiempo que esperas, ni en la forma que deseas, pero su voz siempre estará ahí, guiándote hacia su propósito perfecto. Permítele a Dios que hable a través de tu intuición. Afina tu corazón, aparta el ruido y busca ese susurro apacible. Tal vez hoy sea el día en que su dirección transforme completamente tu camino. Así como Elías tuvo que afinar sus sentidos espirituales para escuchar el susurro de Dios, también encontramos en la Biblia la historia de un joven que aprendió, desde la inocencia de su niñez, a reconocer la voz divina en medio del silencio: Samuel. Esta historia, llena de simplicidad y profundidad, nos revela cómo Dios puede hablar en los momentos más inesperados, incluso cuando todo parece estar en calma, y cómo nuestra intuición juega un papel clave para discernir su llamado. Samuel.
Era apenas un niño cuando comenzó a servir en el templo bajo la dirección del sacerdote Elí. La Escritura nos dice que en aquellos días la palabra de Dios era rara y las visiones no eran frecuentes. Pero una noche, mientras Samuel dormía cerca del arca de Dios, escuchó una voz que lo llamaba por su nombre: Samuel. Sin entender lo que ocurría, se levantó y fue donde Elí, pensando que era él quien lo había llamado. Sin embargo, Elí le aseguró que no había sido él. Esto se repitió 3 veces hasta que el sacerdote, con su experiencia, discernió que era el Señor quien estaba llamando al joven. Es en este momento que Elí le da una instrucción crucial. Ve y acuéstate, y si él te llama dirás: habla, Señor, porque tu siervo escucha. Samuel obedeció, y cuando escuchó la voz de Dios nuevamente, respondió como le habían enseñado. Ese momento marcó el inicio de su vida como profeta, porque Samuel aprendió a reconocer y responder a la voz de Dios. La historia de Samuel nos deja lecciones poderosas para entender cómo Dios nos habla a través de nuestra intuición y cómo podemos estar preparados para responder. Primero, nos muestra que Dios siempre llama por nuestro nombre, de forma personal e íntima. No es un llamado genérico ni distante. Él se dirige a nosotros como un padre amoroso que quiere nuestra atención completa. Segundo, esta historia destaca la importancia de tener un corazón sensible y dispuesto. Samuel era un niño, pero su pureza y humildad lo hicieron receptivo al llamado divino. De la misma manera, nuestra intuición se afina cuando dejamos de lado el ruido del ego, el orgullo y las distracciones, y nos disponemos a escuchar con un corazón abierto. Pero hay algo más profundo aquí. Samuel necesitó la guía de Elí para comprender que era Dios quien lo estaba llamando. Esto nos recuerda que, aunque la intuición es una herramienta espiritual poderosa, a veces necesitamos la sabiduría y la experiencia de otros creyentes para discernir correctamente lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas veces has sentido un impulso en tu corazón y no has sabido si es de Dios, de ti mismo o de tus circunstancias? La comunidad de fe, la oración y la palabra de Dios son claves para confirmar esos llamados. El llamado de Samuel también nos enseña que Dios puede hablarnos en los momentos más cotidianos. No necesitas estar en un lugar especial ni en un estado espiritual extraordinario para escucharlo. Samuel estaba simplemente descansando y Dios irrumpió en su rutina para revelarse. Esto nos invita a estar atentos en nuestra vida diaria, porque Dios puede estar hablando incluso en los detalles más pequeños y aparentemente insignificantes. Ahora piensa en tu propia vida. Quizás te sientes como Samuel, escuchando algo en tu corazón, pero sin saber si es realmente Dios quien está hablando. Tal vez has sentido un deseo profundo de cambiar algo en tu vida, de tomar una decisión importante o de avanzar en fe hacia un camino incierto. Ese llamado que sientes puede ser la voz de Dios. No lo ignores. En lugar de eso, haz lo que Samuel hizo. Detente, escucha y responde con humildad. Habla, Señor, porque tu siervo escucha. Estas palabras tienen un poder transformador cuando las decimos de corazón. Son un acto de rendición, un reconocimiento de que no tenemos todas las respuestas y de que necesitamos la guía del Espíritu Santo. Al igual que Samuel, debemos estar dispuestos a decirle a Dios que estamos listos para escuchar, aunque no sepamos con certeza lo que Él nos pedirá o a dónde nos llevará. Esta historia nos recuerda que el Señor no se cansa de llamarnos, incluso si al principio no reconocemos su voz. Él es paciente, amoroso y persistente. Como Samuel, todos tenemos la capacidad de afinar nuestra intuición espiritual y responder a ese llamado divino que puede transformar nuestro destino. Solo necesitamos estar atentos, humildes y dispuestos a decir:
Habla, Señor, que tu siervo escucha. La historia de Samuel nos mostró cómo Dios nos llama de manera íntima y personal, incluso en momentos de tranquilidad. Ahora, veamos un relato que nos lleva a entender cómo Dios utiliza visiones y sueños para comunicarse con nosotros y revelar su propósito. La experiencia de Jacob en Betel. Esta historia, cargada de simbolismo y significado, nos invita a reflexionar sobre la conexión entre el cielo y la tierra y cómo nuestra intuición puede ser una escalera hacia lo divino. Jacob, huyendo de la ira de su hermano Esaú, se encontraba en un momento de incertidumbre y temor. Estaba solo, lejos de su hogar, enfrentando un futuro incierto. Una noche, exhausto y buscando refugio, utilizó una piedra como almohada y se acostó para descansar. Fue en ese estado de vulnerabilidad donde Dios se le manifestó en un sueño que cambiaría su vida para siempre. En el sueño, Jacob vio una escalera que conectaba la tierra con el cielo, y por ella subían y bajaban ángeles. En la cima de la escalera estaba el Señor, quien le habló y le aseguró que estaba con él. Dios reafirmó la promesa hecha a su abuelo Abraham y a su padre Isaac, que su descendencia sería bendecida y que él, Jacob, no estaría solo, porque el Señor cumpliría lo que había prometido. Al despertar, Jacob se llenó de asombro y dijo: «Ciertamente el Señor está en este lugar, y yo no lo sabía». Este encuentro marcó un antes y un después en su vida. Jacob levantó la piedra que había usado como almohada y la ungió con aceite, declarando aquel lugar como Betel, la casa de Dios. La escalera que Jacob vio es un poderoso símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra, entre lo divino y lo humano. En nuestra vida cotidiana, muchas veces nos encontramos como Jacob en momentos de incertidumbre, sintiéndonos alejados de la seguridad y el propósito. Pero Dios, en su fidelidad, nos muestra que hay un puente entre nuestro mundo y su reino, y que ese puente está siempre accesible. Nuestra intuición, guiada por el Espíritu Santo, puede ser esa escalera que nos permite percibir las realidades celestiales. Pensemos en lo que representa la visión de Jacob. Cada peldaño de la escalera puede simbolizar un paso de fe, un momento de oración, una decisión de obediencia o un acto de confianza en Dios. Los ángeles que suben y bajan nos recuerdan que hay un constante intercambio entre el cielo y la tierra, que nuestras oraciones suben y las respuestas de Dios bajan. Pero esta escalera también nos enseña algo profundo sobre la naturaleza de Dios. Él no es un Dios distante ni inaccesible. Por el contrario, es un Dios que desciende para encontrarse con nosotros en nuestros momentos de mayor necesidad. Jacob no estaba en un templo ni rodeado de rituales cuando tuvo esta visión. Estaba en un lugar solitario, vulnerable, pero dispuesto a escuchar. Esto nos muestra que Dios puede hablarnos donde quiera que estemos, si tenemos el corazón abierto. Tal vez en este momento sientas que estás en una situación parecida a la de Jacob, huyendo de algo, enfrentando desafíos o buscando un propósito claro en tu vida. Puede que no veas la escalera física, pero la conexión con Dios está ahí, esperando que la descubras. Esa conexión se activa cuando decides afinar tu intuición espiritual, cuando buscas a Dios con sinceridad y cuando crees que Él tiene un propósito para ti, incluso en los momentos más difíciles. La reacción de Jacob al despertar también es una enseñanza para nosotros. Reconoció la presencia de Dios en un lugar que parecía común y lo convirtió en un lugar santo. Esto nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos estado en la presencia de Dios sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces hemos sentido una intuición, un susurro en nuestro corazón, y lo hemos ignorado porque parecía algo ordinario?
Dios está constantemente revelándose a nosotros, como lo hizo con Jacob. Nuestra tarea es prestar atención, detenernos y responder. Jacob no solo escuchó la voz de Dios, tomó acción al levantar un altar y declarar que aquel lugar sería un recordatorio eterno de su encuentro con el Señor. De manera similar, nosotros debemos construir altares en nuestro corazón, marcando esos momentos en los que Dios nos ha hablado y renovando nuestro compromiso con Él. Así como Jacob aprendió que no estaba solo y que el Señor cumpliría sus promesas, tú también puedes tener la certeza de que Dios está contigo. Su conexión contigo es tan real como la escalera que Jacob vio en su sueño, y Él está dispuesto a mostrarte su propósito si te acercas con fe y humildad. Dios quiere que reconozcas los momentos en los que Él está presente en tu vida, incluso cuando no lo esperas. La próxima vez que sientas una intuición, un llamado en tu espíritu, recuerda que puede ser Dios mostrándote un peldaño más en la escalera hacia su propósito. Detente, escucha y actúa, porque ciertamente el Señor está en tu vida, incluso cuando no lo percibas. El sueño de Jacob nos reveló cómo Dios puede comunicarse a través de visiones y sueños para mostrarnos su propósito y su constante conexión con nosotros. Ahora veamos cómo el Señor habla en medio de la calma, en un susurro que solo quienes están atentos pueden oír. El relato del profeta Elías en el monte Horeb es un poderoso ejemplo de cómo Dios usa el silencio para hablarnos directamente al corazón. Elías había sido un valiente profeta de Dios, enfrentando a los falsos profetas de Baal y demostrando el poder del único y verdadero Dios ante el pueblo de Israel. Sin embargo, después de una gran victoria espiritual en el Monte Carmelo, donde Dios envió fuego del cielo en respuesta a su oración, Elías se encontró en un momento de profunda angustia y miedo. La reina Jezabel, enfurecida por la derrota de los profetas de Baal, amenazó con quitarle la vida, y Elías huyó al desierto. Cansado, desanimado y sintiendo que su lucha había sido en vano, Elías se sentó bajo un arbusto y pidió a Dios que le quitara la vida. Era un hombre quebrantado, convencido de que estaba solo en su fidelidad a Dios. Pero en su momento de mayor desesperación, el Señor no lo abandonó. Un ángel fue enviado para alimentarlo y fortalecerlo, guiándolo hacia el monte Horeb, el lugar donde tendría un encuentro transformador con Dios. En el monte Horeb, Elías se refugió en una cueva, buscando dirección y consuelo. Allí, Dios le habló y le dijo: «Sal y ponte de pie delante de mí en la montaña». Lo que sucedió después es una de las enseñanzas más profundas sobre cómo Dios se revela. Primero, hubo un poderoso viento que desgarraba las montañas, pero Dios no estaba en el viento. Luego, vino un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después del terremoto, hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Finalmente, después del fuego, vino un suave susurro, y allí estaba Dios. Este pasaje nos muestra que Dios no siempre se manifiesta de manera espectacular o ruidosa. En cambio, a menudo elige hablar en el silencio, en ese espacio tranquilo donde podemos escuchar su voz de manera más clara. Pero, ¿cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestra propia vida? Muchas veces buscamos a Dios en eventos grandiosos o milagros evidentes, pero olvidamos que Él también está en los momentos sencillos y en las pausas de nuestra vida diaria. La experiencia de Elías en el monte Horeb nos invita a reflexionar sobre nuestra disposición para escuchar la voz de Dios. ¿Estamos permitiendo que el ruido de nuestra vida apague su susurro? El viento, el terremoto y el fuego pueden simbolizar las distracciones, los problemas y las crisis que enfrentamos. Sin embargo,
Después de todo eso, siempre llega el susurro de Dios, un recordatorio de que Él está presente incluso en los momentos de mayor caos. Elías aprendió que no estaba solo. Dios le reveló que había 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Esta verdad le devolvió esperanza y propósito, recordándole que su obra no era en vano. De la misma manera, cuando sentimos que nuestras luchas son solitarias, Dios nos asegura que no estamos solos. Hay otros en la fe, otros que comparten nuestras batallas y sobre todo está Él caminando a nuestro lado. Este relato nos enseña algo crucial sobre la intuición espiritual. Para escuchar el suave susurro de Dios, debemos estar dispuestos a detenernos, a entrar en un espacio de quietud y a abrir nuestro corazón. La intuición que nos guía no siempre llega como un grito o un milagro visible, sino como un pensamiento, un sentimiento o una dirección que solo podemos captar en comunión con Dios. Quizás te encuentres hoy enfrentando vientos huracanados, terremotos emocionales o fuegos de prueba. Pero recuerda, después de todo eso, Dios está allí, hablándote en el silencio. Él te llama a salir de tu cueva de temor y desánimo, a escuchar su voz que te recuerda tu propósito y su plan para tu vida. Elías salió de aquel monte renovado, con una misión clara y la certeza de que Dios estaba con él. Tú también puedes salir fortalecido de cualquier situación cuando escuchas el susurro de Dios. Pero para ello necesitas hacer un alto, calmar tu espíritu y afinar tu intuición para reconocer su voz. En la vida de Elías vimos cómo, en medio de la angustia y el miedo, Dios usó el silencio para llamar su atención y recordarle su presencia. Al igual que Elías, muchos de nosotros nos enfrentamos a momentos de desesperación y soledad, donde el sufrimiento parece desbordarnos. En estos momentos, la intuición y la presencia de Dios pueden ser nuestra mayor fuente de consuelo. Pero, ¿qué sucede cuando el sufrimiento no se va tan rápido como quisiéramos? ¿Qué pasa cuando nuestras oraciones parecen no ser respondidas y el dolor persiste? Esta es la historia de Job, un hombre que, como muchos de nosotros, se enfrentó a un sufrimiento inmenso. Job era un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Era conocido por su sabiduría, su riqueza y, sobre todo, por su integridad. Sin embargo, fue probado de una manera que parece incomprensible. Perdió su familia, sus bienes, su salud y su honor. Todo lo que tenía le fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos. Lo que hace la historia de Job tan impactante es que, en medio de su dolor, él no maldijo a Dios. En lugar de rendirse, Job buscó respuestas a través de su sufrimiento. Lo que más asombra es que, a pesar de todo lo que perdió, Job nunca dejó de creer que Dios tenía un propósito para su vida. Él luchó con sus dudas y emociones, pero en su corazón mantenía la esperanza de que Dios le daría una respuesta. Job se encontraba en medio de una tormenta. Sus amigos le aconsejaban que debía haber pecado para merecer tanto sufrimiento, y su esposa le sugería que maldijera a Dios y muriera. Pero Job, aunque lleno de dolor, se mantenía firme. Él sabía que aunque no entendiera su sufrimiento, había algo más grande que no podía ver. Dios, en su sabiduría infinita, permitió que Job sufriera, no porque no le amara, sino porque había algo en su fe que necesitaba ser probado y refinado. En medio de su lucha interna, Job hacía preguntas sobre el propósito de su sufrimiento, pero nunca dejó de buscar a Dios. A través de sus diálogos, Job reveló la profundidad de su corazón y la humildad de reconocer que no todo lo que pasa en la vida tiene una explicación inmediata. Finalmente Dios se manifestó a Job, no para responder directamente a sus preguntas, sino para recordarle su soberanía y poder.
Dios no dio una razón lógica para su sufrimiento, sino que le mostró la magnificencia de su creación y la sabiduría de sus caminos. La respuesta de Dios fue una llamada a la humildad, un recordatorio de que, aunque no comprendamos todos los caminos de Dios, Él está siempre en control. Job, al recibir la revelación divina, se inclinó ante el Señor y reconoció su grandeza. Fue entonces cuando Dios restauró su vida, dándole aún más bendiciones que las que había perdido. No solo restauró sus riquezas, sino que también le dio una nueva familia, y su salud fue restaurada completamente. Este relato de Job nos muestra que a veces el sufrimiento no tiene respuestas inmediatas, y la intuición de Dios puede ser difícil de discernir cuando estamos en medio de la tormenta. Sin embargo, en medio de la prueba, podemos encontrar consuelo en la certeza de que Dios nunca nos abandona. A través de la paciencia y la confianza en Él, podemos descubrir una revelación mucho más profunda de su naturaleza, incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo. Al igual que Job, muchos de nosotros nos enfrentamos a momentos de sufrimiento donde nuestras preguntas no son respondidas. Puede que nos sintamos confundidos, angustiados e incluso olvidados por Dios. Pero al igual que Job, podemos aprender a confiar en que, en su tiempo perfecto, Él se manifestará y nos dará una nueva perspectiva sobre nuestra situación. Y al igual que Job, podemos salir de nuestras pruebas con una fe más profunda y un entendimiento más claro de quién es Dios y cómo nos ama. La historia de Job también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia intuición en tiempos de dolor. En medio de la angustia, es fácil que nuestra mente y corazón se llenen de pensamientos negativos, dudas e incertidumbres. Sin embargo, la intuición que Dios ha puesto en nosotros nos puede guiar a confiar en su bondad, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirla. Como Job, podemos aprender a callar nuestras voces internas y escuchar la voz suave de Dios, que nos recuerda que Él está en control y que su plan es perfecto. Cuando pasamos por pruebas, nuestra fe se pone a prueba. Y como Job, debemos aprender a esperar pacientemente, confiando en que al final el Señor nos restaurará y nos mostrará su gloria. A veces, lo que más necesitamos es paciencia, una virtud que Dios cultiva en nosotros a través del sufrimiento. Es en esos momentos de silencio y espera que podemos encontrar una mayor claridad espiritual y una comprensión más profunda de la presencia de Dios en nuestras vidas. Ahora, al reflexionar sobre el sufrimiento de Job y la paciencia que él mostró, podemos empezar a comprender cómo nuestras propias luchas son parte de un proceso mayor. Aunque no siempre tengamos las respuestas inmediatas, podemos confiar en que Dios está obrando en nosotros, moldeándonos a su imagen y preparándonos para algo mucho más grande de lo que podemos imaginar. Así como Dios habló a Moisés a través de una zarza ardiente, a Elías en un susurro apacible y a Samuel en medio de la noche, también encontramos en la historia de Gedeón una manifestación divina única que nos muestra cómo Dios utiliza nuestras dudas y temores para revelarse y guiarnos hacia su propósito. Esta historia nos recuerda que incluso en nuestra inseguridad, Dios está dispuesto a confirmar su plan y a darnos la confianza que necesitamos para avanzar. Gedeón era un hombre común, un agricultor que vivía en una época de opresión y desesperanza para el pueblo de Israel. Los madianitas los habían reducido a vivir escondidos, llenos de temor, mientras saqueaban sus cosechas y los dejaban en una situación de miseria. Fue en este contexto, mientras Gedeón trillaba trigo en un lagar, escondido para que los madianitas no lo descubrieran, que un ángel del Señor se le apareció y le dijo: «El Señor está contigo, hombre valiente».
Gedeón, sorprendido y lleno de dudas, respondió con una pregunta que tal vez tú también te has hecho en momentos de dificultad. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Esta respuesta refleja una lucha interna que muchos enfrentamos. Creer en las promesas de Dios cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor. A pesar de su duda, el ángel le dio una misión clara. Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel del poder de los madianitas. ¿No soy yo quien te envía? Pero Gedeón, consciente de sus limitaciones, respondió con temor. ¿Cómo puedo salvar a Israel? Mi clan es el más débil y yo soy el menor de mi familia. Aquí vemos cómo Gedeón, como muchos de nosotros, luchaba con un sentimiento de insuficiencia, dudando de que Dios pudiera usarlo para algo grande. Sin embargo, Dios no busca personas perfectas ni con una fe inquebrantable. Él elige a los que están dispuestos, incluso si tienen dudas, y les da las herramientas necesarias para cumplir su propósito. Gedeón pidió una señal para estar seguro de que realmente era Dios quien lo enviaba, y Dios, en su paciencia, respondió confirmando su palabra. Pero incluso después de recibir esta señal, Gedeón necesitó más confirmación. En una ocasión famosa, colocó un vellón de lana en el suelo y pidió que, si Dios realmente estaba con él, la lana estuviera mojada de rocío mientras el suelo permanecía seco. Cuando esto sucedió, pidió una segunda confirmación, pero esta vez al revés, que el vellón estuviera seco y el suelo mojado. Y Dios, una vez más, respondió a su petición. Este relato nos enseña que nuestras dudas no alejan a Dios. Al contrario, Él se acerca a nosotros para fortalecer nuestra fe. Tal vez hoy te sientas como Gedeón, inseguro, dudando de tus capacidades o de la presencia de Dios en tu vida. Quizás enfrentas un desafío que parece imposible y no estás seguro de cómo proceder. Pero Dios no te llama porque seas fuerte o porque tengas todo resuelto. Te llama porque Él es fuerte en tu debilidad. El desafío de Gedeón no terminó con la confirmación de Dios. Cuando finalmente reunió un ejército para enfrentarse a los madianitas, Dios le pidió algo sorprendente: reducir sus tropas de 32,000 hombres a solo 300. Esto parecía una locura desde una perspectiva humana, pero Dios quería dejar claro que la victoria no sería por el poder humano, sino por su intervención divina. Con esos 300 hombres, Gedeón derrotó a un ejército innumerable, mostrando que, cuando Dios está con nosotros, no importa cuán pequeña sea nuestra fuerza. En tu vida, tal vez también enfrentes situaciones que parecen requerir más de lo que tienes para ofrecer. Puedes sentir que necesitas más recursos, más talento o más apoyo, pero la historia de Gedeón nos recuerda que lo que realmente necesitamos es confiar en que Dios está con nosotros y que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Cuando te encuentres en momentos de duda, recuerda que Dios no se aleja de ti. Al contrario, Él está dispuesto a confirmarte su propósito una y otra vez, como lo hizo con Gedeón. Puede que no sea de la manera que esperas, pero si estás dispuesto a escuchar y confiar, Él te guiará hacia la victoria, incluso en las circunstancias más desafiantes. Permite que esta historia sea un recordatorio de que no importa cuán limitado te sientas, Dios puede usarte para cumplir su plan. No necesitas ser el más fuerte, el más sabio o el más valiente. Solo necesitas estar dispuesto a dar un paso de fe y confiar en que Él hará el resto. Como Gedeón, tú también puedes experimentar el poder de Dios transformando tu debilidad en una victoria asombrosa. A través de la historia de Gedeón,
Vimos cómo Dios puede usar nuestras dudas para confirmarnos su plan y darnos la confianza necesaria para avanzar. De manera similar, en la vida de Nehemías encontramos otro ejemplo poderoso de cómo Dios habla a través de la intuición, guiándonos para llevar a cabo tareas aparentemente imposibles. Esta historia nos muestra que cuando escuchamos esa voz interior guiada por el Espíritu Santo, podemos recibir dirección clara para actuar con valentía, incluso frente a grandes adversidades. Nehemías no era un líder militar ni un profeta destacado. Era un copero al servicio del rey Artajerjes, una posición de confianza en la corte persa, pero lejos de las necesidades inmediatas de su pueblo. Sin embargo, un día recibió noticias devastadoras. Los muros de Jerusalén estaban en ruinas y los pocos que quedaban allí vivían en gran aflicción y deshonra. Estas palabras tocaron algo profundo en el corazón de Nehemías. No hubo una voz audible ni una visión espectacular. Fue una carga que nació en su interior, una intuición divina que lo llevó a actuar. Nehemías lloró, ayunó y oró durante días, buscando la dirección de Dios. En sus oraciones podemos ver cómo su intuición fue afinándose, conectándose con el plan divino. Dijo: «Oh Señor, escucha mi oración, da éxito a tu siervo hoy y haz que halle favor ante el rey». Estas palabras reflejan una fe profunda, pero también una certeza interior que le impulsaba a actuar. Cuando Nehemías se presentó ante el rey, estaba lleno de temor. Sabía que cualquier gesto inapropiado podía costarle la vida, pero confiando en esa intuición divina, expuso su petición. Pidió permiso para regresar a Jerusalén y reconstruir los muros, y algo extraordinario ocurrió. El rey no solo aprobó su solicitud, sino que también le otorgó recursos y protección para llevar a cabo su misión. Aquí vemos cómo la intuición guiada por Dios puede abrir puertas que parecen imposibles. Tal vez, como Nehemías, tú también has sentido una carga en tu corazón, una sensación inexplicable de que algo necesita cambiar o de que debes actuar en una situación específica. Esa carga puede ser la forma en que Dios te está guiando, hablándote a través de tu intuición y preparándote para cumplir un propósito mayor. Sin embargo, la tarea de Nehemías no fue fácil. Cuando llegó a Jerusalén, enfrentó oposición inmediata. Los enemigos de Israel, como Sanbalat y Tobías, se burlaron de sus esfuerzos y buscaron detener la reconstrucción de los muros. Pero Nehemías no se dejó intimidar. Con una combinación de oración constante, estrategia práctica y confianza en la dirección divina, lideró al pueblo para completar la obra en tiempo récord. La intuición de Nehemías no solo le dio la valentía para comenzar, sino también la sabiduría para superar los obstáculos. En un momento crucial, cuando sus enemigos intentaron distraerlo y hacerlo bajar de los muros, su respuesta fue firme: «Estoy haciendo una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué habría de cesar la obra para ir a vosotros?». Estas palabras reflejan a alguien que ha escuchado la voz de Dios en su corazón y sabe con certeza cuál es su propósito. En tu vida puede que enfrentes circunstancias similares. Quizás Dios te ha dado una carga o una visión que parece demasiado grande y los obstáculos se multiplican a tu alrededor. Tal vez las dudas y las voces externas intentan distraerte o hacerte abandonar, pero la historia de Nehemías nos recuerda que, cuando seguimos esa intuición divina, Dios no solo nos da la dirección, sino también la fuerza para perseverar. Es importante aprender a reconocer esa voz interior y actuar con fe. A menudo, las cargas que sentimos en nuestro corazón no son coincidencias, son llamados de Dios para que seamos parte de su obra. Puede que no veas el camino completo, pero si confías en su guía y das un paso a la vez, Él proveerá lo necesario
para que cumplas con tu propósito. La reconstrucción de los muros de Jerusalén fue mucho más que una tarea física. Fue una restauración espiritual y emocional para el pueblo de Dios. De la misma manera, cuando seguimos la dirección divina, nuestras acciones pueden tener un impacto mucho más profundo del que imaginamos. Tal vez lo que hoy parece una simple intuición o una carga en tu corazón sea el comienzo de algo que Dios quiere usar para bendecir a muchos. Así que, si sientes que Dios te está hablando a través de tu intuición, no lo ignores. Ora, busca su dirección y confía en que Él está contigo. Como Nehemías, puedes enfrentar cualquier oposición y ver cómo lo que parecía imposible se convierte en una realidad. Dios está trabajando en tu vida, guiándote paso a paso, a través de esa voz interna que te llama a actuar con valentía y fe. A través de la historia de Nehemías, vimos cómo Dios utiliza nuestras cargas internas para guiarnos hacia su propósito, dándonos fuerza y dirección para superar cualquier obstáculo. Ahora, consideremos otro ejemplo en el que la intuición divina jugó un papel clave. La historia de Esther, una mujer cuya vida ordinaria fue transformada en extraordinaria cuando escuchó esa voz interna que la llevó a actuar en el momento preciso, salvando así a todo un pueblo. Esther era una joven judía que vivía en el exilio bajo el dominio del rey persa Asuero. Aunque era una huérfana criada por su primo Mardoqueo, su vida dio un giro inesperado cuando fue elegida como reina por su belleza y gracia. Sin embargo, Esther no era consciente de que este cambio en su vida tenía un propósito mucho más grande que ocupar un lugar en el palacio. Mientras Esther vivía entre los lujos de la corte, un peligro inminente se cernía sobre su pueblo. Amán, un alto oficial del rey, había tramado un plan para exterminar a todos los judíos en el reino, debido a su odio hacia Mardoqueo, quien se negó a inclinarse ante él. Este decreto, firmado por el rey, parecía sellar el destino de los judíos. Sin embargo, Mardoqueo percibió que Dios había colocado a Esther en una posición estratégica para intervenir. Mardoqueo envió un mensaje urgente a Esther, pidiéndole que hablara con el rey para salvar a su pueblo. Pero había un problema. Según las leyes persas, nadie podía acercarse al rey sin ser llamado, bajo pena de muerte, incluso si se trataba de la reina. Esther sabía que arriesgar su vida era inevitable si decidía actuar. En este momento crucial, Esther tuvo que enfrentarse a una decisión que no solo cambiaría su vida, sino también la de toda su nación. La respuesta de Mardoqueo fue clave para despertar la intuición de Esther. Le dijo: ¿quién sabe si no has llegado al trono precisamente para un momento como este? Estas palabras resonaron en lo más profundo de su corazón. No fue una voz audible, ni una orden directa, sino una impresión interna, una convicción que comenzó a formarse en ella, llevándola a entender que su posición como reina no era una coincidencia, sino parte del plan de Dios. Esther pidió a todos los judíos que ayunaran durante 3 días junto con ella, buscando la dirección divina antes de presentarse ante el rey. En este acto de ayuno y oración, su intuición se fortaleció y encontró el valor necesario para actuar. Cuando finalmente se presentó ante el rey, encontró gracia a sus ojos y se le permitió hablar. A través de su sabiduría e intervención estratégica, expuso la conspiración de Hamán y logró revertir el decreto, salvando así a su pueblo de la destrucción. La historia de Esther nos enseña que Dios puede hablarnos en los momentos más difíciles a través de una intuición que nos impulsa a actuar con valentía, incluso cuando las circunstancias parecen estar en nuestra contra. Tal vez en tu vida has enfrentado decisiones similares, momentos en los que sientes un llamado interno a dar un paso adelante, aunque todo parezca estar en tu contra.
Esa voz que te impulsa no es casualidad, es Dios guiándote hacia su propósito, usándote en el lugar en el que te encuentras para hacer una diferencia. El acto de Esther también nos recuerda que la intuición no siempre implica respuestas inmediatas. A menudo requiere preparación, oración y fe. En esos 3 días de ayuno, Esther no solo buscó claridad, sino que también alineó su corazón con la voluntad de Dios, permitiendo que su intuición fuera guiada por el Espíritu. Esto es algo que todos podemos aprender. Antes de actuar, debemos buscar la guía de Dios para asegurarnos de que nuestros pasos están en sintonía con su plan. Hoy, tal vez Dios te esté llamando a actuar en una situación específica, a ser una voz de esperanza o un agente de cambio en tu entorno. Puede que sientas miedo o incertidumbre, como Esther lo hizo al principio, pero recuerda que Dios no te ha colocado en tu posición por casualidad. Él tiene un propósito para ti, y si confías en esa intuición divina, Él te dará el valor y los recursos necesarios para cumplirlo. La historia de Esther nos desafía a no ignorar esos momentos en los que sentimos un llamado interno a actuar, incluso cuando las circunstancias son adversas. Nos muestra que con oración y valentía podemos ser instrumentos de Dios para llevar a cabo su voluntad, no solo para nuestro beneficio, sino también para el de quienes nos rodean. Así como Esther salvó a su pueblo al escuchar y actuar conforme a la dirección divina, tú también puedes marcar la diferencia al confiar en que Dios te está guiando, hablándote a través de tu intuición para cumplir un propósito mayor. Felicitaciones por haber llegado hasta aquí. Eres una persona especial, y no lo digo a la ligera. Muy pocos tienen la determinación y la sensibilidad para llegar hasta el final de un mensaje tan profundo como este. Esto demuestra algo poderoso sobre ti, un corazón dispuesto a escuchar, una mente abierta a aprender y un espíritu con hambre de la presencia de Dios. No estás aquí por casualidad, sino porque el Señor tiene algo especial reservado para ti. Ahora quiero pedirte algo único. Déjame saber que has llegado hasta aquí comentando esta frase. He llegado hasta el final porque siento que Dios me está hablando y no quiero perder su voz. Al escribir esta frase, no solo estás compartiendo tu compromiso, sino también dejando una señal para que yo pueda orar por ti, porque eres parte de los elegidos que perseveran y buscan a Dios con sinceridad. ¿Sabes cuán importante es compartir este video? Piénsalo de esta manera. Una lámpara no fue diseñada para esconderse bajo una mesa. Fue creada para iluminar la habitación. De la misma forma, este mensaje no debe quedar solo en ti. Si ha tocado tu corazón, puede tocar el corazón de otros. Compartir este video es como sembrar una semilla en terreno fértil. No sabemos quién puede estar necesitando exactamente estas palabras hoy, y tú puedes ser el canal que Dios use para transformar una vida. Y hablando de compromiso, quiero hacerte una pregunta directa. ¿Ya estás suscrito a este canal? Si no lo estás, quiero que pienses por un momento. ¿Cómo puedes recibir la luz si no estás dispuesto a abrir la ventana? Al suscribirte, estás abriendo esa ventana para permitir que más mensajes como este lleguen a tu vida. No te quedes fuera de esta comunidad, porque aquí juntos mantenemos viva la llama de la fe y el discernimiento. Si ya eres parte de esta familia, te felicito de todo corazón. Eres uno de los pilares que sostienen esta misión. Pero si no lo eres, permíteme ser franco. No hay excusa para no comprometerse con algo que nutre tu alma. Suscribirse no es solo un gesto técnico, es un acto de compromiso con tu crecimiento espiritual. Hazlo ahora mismo y hazlo con orgullo, sabiendo que estás invirtiendo en tu relación con Dios. No permitas que este sea solo otro video que pase por tu vida sin dejar huella. Tómate el tiempo para reflexionar
para comentar, para compartir y para seguir explorando otros mensajes en este canal. Cada video es una chispa que puede encender un fuego nuevo en tu corazón. Si decides seguir viniendo aquí, estarás alimentando ese fuego día tras día, y te aseguro que la luz que experimentarás no solo iluminará tu camino, sino también el de los demás a tu alrededor. Ahora, mientras el video se acerca a su final, quiero invitarte a quedarte quieto por unos minutos. Deja que la música llene tu espacio, que su paz envuelva tu corazón y que esta atmósfera sea un altar donde puedas dedicarle unas palabras de alabanza y gratitud al Señor. Agradece por este día, por este momento, por esta oportunidad de estar en su presencia. No pauses el video, no cortes esta conexión. Permite que esta experiencia termine en el tiempo perfecto, como una oración que llega hasta el trono de Dios sin interrupciones. Y cuando el silencio llegue al final, sabrás que tu espíritu ha sido renovado. Que Dios te bendiga y te guarde, y que este momento quede grabado como un recordatorio de que Él siempre está hablando. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar.